Gracias por continuar con nosotros. Y mire, la detención del exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, en España, ha sido un acierto para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en un punto en el que la rifa del avión presidencial, la violencia, la inseguridad, las dudas sobre el INSABI o los feminicidios acaparan los reflectores. Para hablarnos al respecto, saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Edgar Olivares. Edgar, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante. Hola, ¿qué tal, Ceci? Te saludo con mucho gusto, al igual que a todo el auditorio de Señal Global. Sin duda, esta ha sido una buena semana para el presidente López Obrador, pues aunque el tema del avión presidencial efectivamente es un gran distractor para otros temas de mucha mayor relevancia y gravedad, como la violencia, la inseguridad, las dudas sobre el funcionamiento y la estructura del Instituto de Salud para el Bienestar o los feminicidios, como el terrible caso de Ingrid, la realidad es que en lo que se propone va avanzando. Ayer ocurrieron dos hechos que lo fortalecen y le dan gasolina a sus planteamientos. Primero, la detención del exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, en España, que puede ayudar a distraer mucho, pero además ayuda al discurso anticorrupción que ha manejado el presidente López Obrador, incluso desde que fue candidato presidencial. Sin duda, la detención de Lozoya no solo debería quedar en eso, sino que tendría que significar la puerta de entrada a una amplia investigación que arroje los nombres de todos los beneficiados del dinero que pagó la empresa brasileña Odebrecht y que supera los 10 millones de dólares en sobornos para posteriormente tener contratos con Pemex durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Es ilógico pensar que Lozoya actuaba solo o que él se quedó con ese dinero, cuando había tantos involucrados. ¿Acaso Luis Videgaray, José Antonio Meade o Enrique Peña Nieto desconocían de esa operación o incluso participaron de ella? Son preguntas que deben resolverse y en caso de que se compruebe su participación, deben ser procesados. Por supuesto, si el presidente Andrés Manuel López Obrador quisiera redondear su discurso y mostrar congruencia, tendría también que separar de su cargo y procesar a Manuel Bartlett, o por lo menos investigarlo a fondo. Manuel Bartlett, recordemos, ha sido señalado por tener propiedades millonarias a nombre de su concubina, pero con quien ha vivido por años y no puede explicar el origen de ese dinero. El otro hecho, sin duda que marca la agenda y que también ocurrió ayer, fue la cena de anoche entre el presidente y empresarios, donde hubo compromisos para comprar cachitos de la rifa del avión presidencial por 1.500 millones de pesos, la mitad de lo que pretende recaudar el gobierno mexicano por la rifa de la polémica aeronave. Y estamos hablando de los empresarios más importantes de México o con mayor poder adquisitivo, los que fueron a darle el espaldarazo al presidente, quien literalmente pasó la charola para asegurar parte de su rifa. Con esto, se comprometen a comprar 3 millones de billetes o cachitos. Hoy el presidente señaló que no era obligatorio comprar justamente esos cachitos, pero los empresarios, lo sabemos, es si son pragmáticos y saben que al presidente no se le puede decir que no, y más porque están cuidando sus propios intereses. Y ante un gobierno que no es muy amigable con el sector empresarial, antes bien puede ser incluso hostil, lo menos que quieren los ejecutivos de negocios es que les afecte más de lo que pueda afectarles el no apoyar a López Obrador en su rifa del avión, que no es el avión el que se va a rifar, recordemos, sino dinero en efectivo a los 100 ganadores que resulten de esta rifa. Así, vemos que lo que muchos consideran locuras u ocurrencias del presidente, pues en realidad muchos se las compran y están apoyándolo, además de que ha logrado dar golpes muy importantes en materia anticorrupción, como el caso de la detención de Lozoya, que le beneficia, pero también el tema de Genaro García Luna, detenido en Dallas. Una situación que, por cierto, fue muy interesante, porque una vez que detuvieron a Genaro García Luna, pues la oposición, sobre todo del lado calderonista y del propio expresidente Felipe Calderón, fue a menos. Es decir, esa forma sistemática de criticar al presidente prácticamente disminuyó a nada con la detención de Genaro García Luna. Así, vemos justamente que faltan muchos pendientes en el país
Y ojalá que el hecho de que le salgan algunas cosas al presidente sea parteaguas para que siente las bases y se logre avanzar en otros temas muy importantes, como la inseguridad y, por supuesto, el repunte de la economía, rubros que deben demostrar avances importantes en este 2020. Hasta aquí mi comentario esta mañana, Ceci. Edgar, volviendo con el tema de Emilio Lozoya, pues el abogado del exdirector de Petróleos Mexicanos ya declaró que Emilio Lozoya no actuó solo, que obviamente el presidente Enrique Peña Nieto tenía conocimiento de todas las maniobras que hacen y que de hecho tenía la autorización por parte de Enrique Peña Nieto para hacer estas compras y que pues ellos tenían la justificación, los comprobantes, las pruebas y que en dado caso pues iban a mandar a declarar, a llamar a declarar a Enrique Peña Nieto y pues que bueno, ya lo iban a estar dando a conocer en el juicio contra Emilio Lozoya. Por supuesto, Ceci. A ver, Emilio Lozoya Austin en realidad era el coordinador de asuntos internacionales de la campaña de Enrique Peña Nieto. Era un hombre muy cercano al expresidente y muy cercano a ese grupo Atlacomulco del Estado de México que llevó a Enrique Peña Nieto a la candidatura presidencial y posteriormente la gente le dio el voto en el 2012. Es una persona o era una persona muy cercana al presidente Peña Nieto. Esto quiere decir que seguramente tanto el expresidente como muchos de sus colaboradores, Luis Videgaray era el coordinador de la campaña del presidente Peña Nieto, entonces ellos perfectamente sabían, y no solamente sabían, seguramente operaron el tema de Odebrecht. El tema es si ahora con la detención de Emilio Lozoya van a ser llamados a cuentas estos personajes de alto nivel. Ahí está el debate. Me parece que debe ir a fondo el asunto y por supuesto que tenían conocimiento. Es muy difícil pensar que no sabían de este tema. Claro, que actuó solo. Pues estaremos muy pendientes de esto, Edgar. Muchísimas gracias. Te mandamos un gran abrazo. Un abrazo para ti y para todo el auditorio. Muchísimas gracias. Y mire, tenemos información de último momento y es que hay varios